Palabra de campo. Información, entrevistas, todo sobre el mundo rural y los agronegocios. Palabra de campo con Daniel Aprile. Bueno, repasando los últimos datos de la campaña y viendo también un poco cómo se va preparando esta campaña gruesa, vemos que muchos productores han apostado fuertemente, por ejemplo, por la siembra de maíz y otros lo están haciendo y lo van a empezar a hacer en estos próximos días con una campaña incluso más ofensiva de la que se preveía para la soja. Así que para todos estos temas, el manejo de la nutrición es fundamental. Hay que tener muchísimas consideraciones en mente porque está... Por supuesto, como siempre, todo lo coyuntural, pero también lo climático. Hay muchos puntos que vienen de ese ámbito del tema climático muy bien, pero como decía, el manejo de la nutrición va a ser seguramente muy, pero muy importante. Así que este va a ser uno de los temas que vamos a conversar ahora mismo con Mirta Toribio, que es jefa de Marketing, Investigación y Desarrollo de Profertil. ¿Cómo estás, Mirta? Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, como siempre. Igualmente, Mirta, gracias por atenderme. Estaba pensando en que cambió un poco el panorama, ¿no? Después de tantos años así como complicados viste, con temas climáticos que eran un poco adversos para la preparación de la campaña, había que lidiar con un montón de temas así desde ese punto de vista que muchas veces después condicionan al productor, ¿no? Y no lo hacen, por ejemplo, y cito el caso de la soja ahora, de pensar en una campaña un poco más ofensiva versus estar ahí limitándote con pensar qué vas a hacer para tratar de sacarlo mejor. ¿Ves ese cambio un poco de aire vos? Sí, tal cual, como decís, este año se espera un año muy bueno para lo que es maíz, se viene un año muy bueno también lo que es trigo, gracias a las condiciones climáticas, así que en nuestras gramíneas vamos a tener un excelente año pensando en la última campaña que hubo menores hectáreas de maíz sembradas porque por el tema chicharrita que veníamos arrastrando de la campaña anterior, la verdad que se viene un año muy propicio con un perfil cargado de agua con sus, digamos, pros y sus contras, porque también sabemos que hay zonas que están inundadas y bueno, y también hay exceso hídrico, ¿no? Sí. Pero la verdad que es un año muy, muy interesante y se espera una muy buena campaña para el maíz. Y ahí las definiciones de fecha de siembra van a ser seguramente fundamentales y eso trae aparejado también un montón de otras decisiones. Bueno, de repente, ¿qué vas a sembrar? ¿Cómo vas a fertilizar? Digamos, ¿de qué manera vas a ir encarando tu escenario productivo, digamos? Pero todas esas decisiones se vienen tomando muy sobre la fecha, me parece. Sí, tal cual. Es un año en donde estamos muy encima, muy justos, digamos, sí, con la planificación de la nutrición, ¿no? Claro. Vemos como un atraso en esa planificación, por lo menos se ve un atraso en la adquisición de los fertilizantes, pero bueno, como es un año muy especial, ¿no? Uh-huh. Y como bien decís, bueno, la fecha de siembra es fundamental. Pensamos ahora en maíz temprano, en algunas zonas se va a poder terminar sembrando el maíz temprano como se había propuesto, en otros quizás se pase a maíz tardío por condiciones de exceso hídrico, pero sí es fundamental pensar en la nutrición de los cultivos, porque en toda esta campaña que viene con humedad, con precipitaciones, en donde pudo incluso haber lavado del nitrógeno en el suelo, tenemos que hacer análisis de suelo. Esto este año va a ser fundamental para poder conocer bien qué plan de fertilización vamos a hacer. El análisis de suelo es fundamental. ¿Por qué este año más? Este año más porque venimos de estas campañas más lluviosas y pensamos que el nitrógeno es un nitrógeno que es móvil, ¿sí? Es un nutriente que es móvil en el suelo. Es distinto a lo que es el fósforo, que el fósforo no es móvil, pero el nitrógeno tiene la particularidad de que es móvil. ¿Esto qué significa? Que cuando está en forma de nitratos, cuando hay un perfil cargado de agua, esa columna de agua hace que ese nitrato pueda perderse. Entonces, tenemos que hacer ese análisis del suelo para saber el nitrato en qué capa la tenemos, en qué horizonte está, y si está fuera del alcance de la planta vamos a tener que hacer un buen plan de fertilización nitrogenada, porque lo va
va a necesitar el cultivo desde la siembra. Entonces, es un año para hacer este tipo de análisis pensando en que venimos en periodos de lluvia, ¿no? Claro. En otras zonas donde ya tenemos el cultivo implantado, en donde todavía falta agua, bueno, pensemos en una refertilización cuando tengamos el agua, porque también está clarísimo que el nitrógeno va de la mano del agua, entonces van juntos. Donde hay agua tiene que haber nitrógeno porque la planta toma el nitrógeno a través del agua. Entonces es fundamental que tenga el estado hídrico adecuado para una buena fertilización nitrogenada. Estamos focalizándonos en maíz, pero para soja también. Bueno, para soja pensar en el fósforo, ¿no? La soja sabemos que tiene la simbiosis y que toma esta simbiosis hace que el nitrógeno lo tome del aire, entonces no necesita ese nitrógeno, pero sí es fundamental la inoculación de la semilla de soja para que desarrolle estos nódulos y también una buena fertilización con fósforo, ¿no? Pensar en fósforo y en azufre, no nos olvidemos del azufre también. Así que sí es fundamental ese análisis del suelo para saber en qué condiciones estamos, para saber armar esa nutrición balanceada que necesita cada uno de los cultivos, sí. Es muy importante. La recomendación de Profértil es N-Total Plus. Bueno, para nosotros siempre, para lo que es la refertilización de maíz y el maíz tardío, recomendamos N-Total Plus. Este fertilizante que tiene un inhibidor de la ureasa que disminuye considerablemente las pérdidas de nitrógeno por volatilización. Esto ocurre cuando aplicamos la urea en superficie, ¿no? Si nosotros incorporamos la urea no vamos a tener problemas de volatilización, pero en las aplicaciones en superficie, cuando tenemos alta temperatura, incluso cuando tenemos importante rastrojo en superficie, tenemos ese problema de la volatilización. Para eso recomendamos N-Total Plus, que es un fertilizante que tiene este inhibidor con 2 principios activos. Esto lo hace totalmente distinto a los otros inhibidores que hay en el mercado, porque es un inhibidor mucho más eficiente a contar con estos 2 principios activos y que tenemos datos que corroboran la mejora en el rendimiento del cultivo, la disminución de esta pérdida, incluso datos que hemos evaluado o seguimos evaluando con una red de ensayo de disminución de las pérdidas de emisiones de gases de efecto invernadero. Así que nosotros tenemos una red de ensayo importante con este inhibidor que podemos hablar de las características del mismo en distintas zonas del país. Así que tenemos muchos datos como para difundir, tenemos información en la página de Profértil que se pueden sumar y adquirir. Ya que estamos hablando de estas cuestiones más bien de sustentabilidad y de medio ambiente, recuerdo que ustedes están trabajando con APRESID, ¿no? Para medir, por ejemplo, la huella de carbono. Exactamente, Daniel. Tenemos un convenio a 3 años con la gente de APRESID pensando en la medición de la huella de carbono en productores de siembra directa y se está evaluando estas emisiones tanto en trigo como maíz y en otros cultivos porque se hace la rotación del productor, así que sí se está midiendo y por supuesto nosotros siempre avalamos la importancia de contar con estos fertilizantes que disminuyen o mitigan esos gases de efecto invernadero. Así que sí estamos trabajando en todo lo que es sustentabilidad con la gente de APRESID y con una red de ensayo propia que como coordinador de la red es el doctor Nahuel Reusi-Calvo y lo estamos haciendo con distintos especialistas del INTA, tanto el INTA Paraná con Ricardo Melchiori o INTA Oliveros como Fernando Salvagiotti. Con todos ellos estamos llevando a cabo una red de ensayo en donde estamos evaluando urea y N-Total Plus y determinando los factores de emisión locales que son muy distintos a los que los trae el IPCC, que están en este momento utilizando las huellas de carbono, los calculadores de huella de carbono o el inventario de gases de efecto invernadero. Así que estamos determinando y trabajando chicos que están haciendo sus doctorados con estos ensayos, que los llevan a publicaciones científicas para poder lograr estos factores de emisión locales en Argentina, ¿no? Te lo preguntaba porque uno siempre hace el cálculo y piensa en la sustentabilidad económica, pero también tiene que ser, y lo es, y de hecho el mundo lo está demandando, los mercados lo están demandando, la sustentabilidad ambiental y la social, digamos. Son indicadores que cada vez se piden más, sobre los cuales quizá hoy no hay un mayor pago por el producto, pero sí quizá
en un futuro hasta no puedas vender si no cumplís con esos indicadores. Sí, tal cual. Por eso estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es la sustentabilidad y también pensemos que tenemos que producir más, ¿no? Y también tenemos que llevar a mayor rendimiento esas hectáreas producidas. Para producir más necesitamos mayor nutrición, mayor fertilización y eso también es importante llevar a las emisiones, no pensando emisiones por hectárea, sino emisiones por tonelada producida. Eso es importante de cómo hablamos de estas emisiones, ¿no? Porque nosotros tenemos que producir más y tenemos que llevar a que estas emisiones disminuyan según las toneladas producidas, ya sea de maíz, de trigo, de soja. Pero es la forma que nosotros tenemos que presentar estos datos. ¿Crecemos al ritmo que te gustaría que crece la nutrición? Pensando en mi cabeza me traes gráficos de fertilizar en donde vemos como año a año hay momentos en donde crecemos y hay momentos donde estamos estancados, ¿viste? Sí, sí. Es como que va con picos, después nos quedamos unos años estancados, después crecemos. Es tan sensible a las condiciones del país. Pero sí, cuando vemos los mapas de brechas de rendimiento, nos damos cuenta que tenemos que crecer en nutrición, porque hoy por hoy estamos aplicando un 60% de los nutrientes que se está llevando el cultivo. Entonces tenemos que crecer en nutrición. Tenemos brechas de rendimiento en maíz, en trigo, que sabemos que tenemos que producir más. Claro. Todavía tenemos un camino por hacer, pero es así, vamos creciendo como por escaleritas, ¿viste? Por pulsos. ¿Sabés que te lo preguntaba? Porque encima hace poquito vi, yo comentaba que Brasil va a producir, espera 170, 180 millones de toneladas de soja y también ha crecido fuertemente en maíz y todo eso va apalancado en peores suelos que los nuestros, con un trabajo claramente de fertilización, digamos. Entonces, ver que se puede y ver que la brecha de rendimiento que tenemos en la Argentina es enorme, o sea, podemos producir mucho más. Vos decías recién, tenemos que producir mucho más. Bueno, y encima tenemos con qué. Por eso me imagino que da bronca pensar que ¿por qué no lo hacemos más rápido? Bueno, es muy sensible a otras cuestiones esto. Exactamente, Daniel. Y también tenemos que trabajar con las mejores prácticas de manejo. Nosotros decimos sí, crecimiento, mayor aplicación, siempre respetando las mejores prácticas de manejo, siempre haciendo análisis de suelo para determinar la dosis adecuada, el balance de nutrientes, aplicar las fuentes adecuadas, los momentos, todo eso tenemos que aprender también de otros países, de otras situaciones. Entonces nosotros hacemos las cosas bien, pero tenemos que seguir aumentando esa fertilización con las mejores prácticas de manejo. Así que el análisis de suelo hay que hacerlo, hay que invertir, no es mucho y te da una información realmente muy rica como para hacer las cosas bien. Así que tenemos que difundir más ese análisis de suelo. Mirta Toribio, jefe de Marketing, Investigación y Desarrollo en Profértil. Gracias, Mirta, por la charla. Bueno, gracias a vos, Daniel. Un beso grande. Beso enorme. Más información en palabradecampo.com.